Muy bien. Creo que hay que ser agradecidos, así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponernos todos de pie, menos Monseñor Luis. Todos se ponen de pie, por favor, un ratito nada más. Aunque aún estamos en un poquito de tiempo de distancia, vamos a ser agradecidos. Quiero que usted ponga su mano derecha sobre su hombro izquierdo y su mano izquierda sobre su hombro derecho. Se abrace fuerte, 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 y que esa fuerza de abrazo sea para Monseñor en agradecimiento por todo ese conocimiento y cariño que nos ha dado esta tarde. ¿Okay? Así que fuerte ese abrazo. Monseñor, siente el abrazo de todos nosotros como un cariño enorme por todo ese conocimiento y esa alegría que nos ha transmitido esta tarde. ¿Okay? Le damos un fuerte aplauso, por favor. Ve, y no se quedó sin abrazo, ahí está. Ve. Ok, vamos ahora sí, tomen asiento. Muchas gracias. Vamos ahora sí a nuestra segunda conferencia magistral. El tema, la espiritualidad e interioridad como elementos fundamentales en la formación integral en el mundo contemporáneo. Vamos a recibir a nuestro conferencista, Monseñor Walter Heras, presidente de la Comisión de Educación de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Monseñor, venga por favor. Y recibimos también a nuestra moderadora, que nos acompaña el día de hoy, la licenciada Lorena Druet Ramírez. Señor, bienvenido. Gracias. Ahí está el micrófono. Sí. Hasta que... no. Muy buenas tardes con todos. Es un honor para mí presentar a nuestro distinguido conferencista magistral en esta tarde, Su Excelencia Monseñor Walter Heras Segarra, de la Orden de Frailes Menores. Monseñor Heras nació en Bulán, provincia de la Suay, arquidiócesis de Cuenca, el 4 de abril de 1964. En Azogues realizó sus estudios primarios y los secundarios en el Seminario Menor de los Franciscanos. Continuó sus estudios superiores de Filosofía y Psicopedagogía en la Politécnica Salesiana y de Teología en la Pontificia Universidad Católica de Ecuador en Quito. En 1997 obtuvo la licenciatura en Espiritualidad Franciscana en la Pontificia Universidad Antonianum en Roma. El 4 de septiembre de 1983 fue admitido al noviciado de la Orden de Frailes Menores Franciscanos en la provincia ecuatoriana. Emitió su primera profesión temporal el 25 de agosto de 1984 y la solemne el 22 de septiembre de 1990. Recibió la ordenación sacerdotal el 15 de agosto de 1992. A lo largo de su vida religiosa ha desempeñado los siguientes cargos. 1991 al 1994 fue vicemaestro de los profesos temporales, vicerrector y profesor del Colegio San Andrés en Quito y secretario provincial. En 1994 a 1997 realizó sus estudios en la Pontificia Universidad Antonianum en Roma. Desde 1997 al año 2000, maestro de los profesos temporales y animador vocacional. Desde 1997 al 2003, definidor provincial, secretario provincial para la formación y los estudios, ecónomo y secretario de la Facultad de Filosofía y Teología Franciscana, Cardenal Bernardino Echeverría en Quito. Desde el 2000 al 2003 fue vicario provincial. Desde 2003 al 2006, presidente de la Conferencia Bolivariana Franciscana. Desde el 2003 al 2009, ministro provincial. Asimismo, ha desempeñado las siguientes responsabilidades. Director del Centro de Estudios Franciscanos del Ecuador, presidente de la Familia Franciscana Ecuatoriana. A partir de 1998, profesor de Espiritualidad Franciscana y vicedecano de la Facultad de Filosofía y Teología
Cardenal Bernardino Echeverría en Quito. A partir del 2005 fue vicepresidente de la Conferencia Ecuatoriana de Religiosos. Fue nombrado vicario apostólico de Zamora el 25 de marzo del 2009 y ordenado obispo el día 21 de mayo del mismo año. El día 2 de mayo del 2019 fue nombrado administrador apostólico de la diócesis de Loja y en el seno de la familia episcopal ecuatoriana es responsable del ámbito de comunicación. Así que recibamos, sin más preámbulos, a nuestro ilustre conferencista magistral de esta tarde, Monseñor Walter Heras Segarra. Bienvenido, Monseñor. Muchas gracias. Ya con toda la presentación, parece que ya se terminó todo el tema, ¿no? Muchas gracias por esa presentación. Bueno, yo creo que una de las cosas, y también lo que decíamos un poquito, ¿no? Cuando me decían que iba a ser una charla magistral, me parece tan grande, ¿no? Magistral, muy grande. Más bien es un compartir. Y un compartir desde lo que Dios nos ha dado, desde lo que Dios nos ha impartido también a nosotros. Y el tema, pues justamente que tenemos ahora, ¿no? La espiritualidad e interioridad como elementos fundamentales en la formación integral en el mundo contemporáneo. El título es grandote. Así es que ahora vamos a ver cómo desmenuzamos esto. Espero que después de toda la charla magistral de Monseñor Luis Cabrera, ahora pueda yo siquiera decirles algo también a ustedes, ¿no? Sobre todo pues en este tema tan importante. A propósito, en la biografía de ya en los datos de Monseñor Luis Cabrera, me ponían pues, ¿no?, que fue vicemaestro de novicios. Él fue mi vicemaestro, ¿no? Así es que ahí estamos. Los defectos que encuentren, cúlpenle a él, ¿no? Muy bien. Bueno, creo que la primera cosa que nosotros tenemos que ver, la espiritualidad. Una frasecita de San Alberto Magno. Alberto Magno nos dice, hay hombres y mujeres que tienen, pero no comparten. Son espléndidos, pero estériles. Hay hombres y mujeres que dan de forma vital, pero jamás quedan vacíos. Terminarán por no poder dar. Hay hombres y mujeres fuente y que dan sin vaciarse, riegan sin disminuir, ofrecen sin secarse. Al dar, reciben y al recibir comparten. Y eso es interioridad. Una frase linda de San Alberto Magno que ilumina y que quizá nos pone en la temática que nos han planteado pues para ahora, ¿no? Interioridad. ¿Cómo hablar de interioridad ahora? Y qué bueno sobre todo que se haya topado este tema, porque dentro de la perspectiva o dentro del querer del Papa Francisco en el Pacto Educativo Global, habla de esta realidad, ¿no? Cómo educar la interioridad de la persona. ¿Y cómo educar esta interioridad? Primero, acerquémonos a los términos. Interioridad. ¿Qué es la interioridad? Interioridad es vivir desde dentro y relacionarnos con el exterior, desde lo profundo y auténtico, con capacidad para reflexionar, discernir, amar, optar en libertad personal y en solidaridad, desde dentro. Solamente acercándonos un poquito quizá a los términos. Es el descubrimiento del yo más profundo, capacidad para reflexionar, discernir, amar y optar en libertad personal y en solidaridad. Personal y solidaridad. La interioridad es una dimensión de la persona en la que se dan las condiciones para la escucha, el sentimiento, la receptividad y la conciencia. Creo que esto nos ayuda muchísimo y nos complementa tanto lo que Monseñor Luis nos habló en la primera fase, ¿no? En esa pedagogía de Jesús. ¿Cuándo escuchamos? ¿Cuándo interiorizamos la vida? ¿Cuándo somos sensibles ante los demás? Si no hay una vida interior, difícil. Mire, la vida de Jesús, ahí podemos ver esa interioridad en Jesús, ¿no? Cómo Él vive, cómo siente. También interioridad es el ámbito que acoge las diferentes acciones o movimientos no tangibles. Por ejemplo, sentir, gustar, imaginar, rumiar, querer, asumir, razonar, recordar.
el sentir y gustar de las cosas internamente. Todo esto, ¿no? Esas cosas no tangibles. Incluye también las actividades que realizamos para aprender, para conocernos y proyectarnos al mundo en que nos rodea y que trasciende. Somos seres trascendentales, que trascendemos. No somos seres solamente que nos quedamos aquí. La inmanencia, solamente somos inmanentes, no, somos trascendentes. La interioridad es una característica de nuestra condición humana, a partir de la que tomamos conciencia de nosotros mismos. Mire qué interesante, ¿no? La interioridad nos ayuda a tomar conciencia de nosotros mismos. Y creo que esa es la parte que tenemos que desarrollar muchísimo. El tomar conciencia de nosotros mismos. Luego veremos algunas cositas más, ¿no? Tomar conciencia de nuestro cuerpo, de nuestros sentimientos, de nuestras sensaciones, de las emociones, de los quereres, deseos, emociones, de las imaginaciones, de los recuerdos. Tomar conciencia de esto, ¿no? Y creo que esa es la parte que nos va llevando a nosotros, pues justamente dentro de este camino de la vida. Dice que es espiritualidad e interioridad. Otro acercamiento al concepto de espiritualidad, ¿no? ¿Qué es la espiritualidad? La espiritualidad es aquello que produce el ser humano, aquello que produce en el ser humano una transformación interior, esa fuerza interior. Siempre hablamos de espiritualidad. ¿Qué es la espiritualidad? Es una dimensión profunda del ser humano que trasciende las dimensiones más superficiales y constituye el corazón de una vida humana con sentido, con pasión, con veneración de la realidad. La espiritualidad no nos desencarna de la realidad, al contrario, la espiritualidad nos une y nos hace sensibles a la realidad en la que nos encontramos. Entendemos ahí la realidad, la espiritualidad de Jesús, la sensibilidad por el pobre, la sensibilidad por el enfermo, por el hambriento, por los que andan extraviados. Desde ahí viene todo. Entonces, ¿será que ahora falta una espiritualidad, una interioridad en la vida? De pronto vamos a ir mirando. En el ámbito cristiano, una espiritualidad es una forma concreta, movida por el Espíritu, de vivir el Evangelio. La forma de vida evangélica. ¿Cómo vivimos ese Evangelio? Desde nuestro ser, desde nuestra vida cristiana. Se refiere también a la vida según el Espíritu, es decir, la forma de vida que se deja guiar por el Espíritu de Cristo. Esta espiritualidad, guiada para nosotros por el Espíritu de Cristo. La espiritualidad es ese trascender a Dios y dejar que Él trascienda en la vida entera. Es un camino hacia la luz, aquella que lleva a la verdad. Creo que ahí vamos a ver, ¿no?, cómo se relacionan entonces espiritualidad e interioridad. La interioridad es el piso sobre el que puede construirse y vivir una experiencia espiritual desde la vida interior. En la vida religiosa siempre pues nos hablan de esto, ¿no? La vida interior, esa vida que tiene que dar sentido, encontrar ese sentido dentro de uno, esa vida desde dentro, ¿no? Para un creyente no es pensable una espiritualidad sin interioridad. Van estrechamente unidas, no pueden estar separadas. Espiritualidad, el interior de la persona, lo que vive esa persona, lo que siente esa persona, por lo que lucha esa persona. Entonces, todo lo que tiene que ver, y esa relación con ese Dios, con ese Espíritu de Cristo, esa relación con los demás, ¿no? La espiritualidad es lo que cualifica la experiencia subjetiva de la interioridad. Entonces, esa espiritualidad, ¿cómo lo manifiesto? ¿Cómo lo vivo? ¿Cómo lo llevo? ¿No? Hoy como que sentimos de verdad que esto nos va tocando y nos va golpeando para la vida, ¿no? Nos hace falta. ¿Y cómo educar para esto, no? Creo que es la parte que vivimos. Después de ver un poquito de acercarnos a los términos, ¿cómo vemos la realidad actual, sobre todo en este ámbito, ¿no? La realidad actual, practicar la interioridad de nuestra actual cultura es todo un desafío. Ya sabemos lo que vivimos. La tecnología es el gran medio.
Estamos utilizando la tecnología, un gran medio, pero que muchas veces no nos permite vivir en esa interioridad. Si paso colgado al teléfono y paso pendiente de mensajes, paso pendiente de lo que está sucediendo fuera, vivo más afuera que dentro. Y a veces nuestra vida es eso. Y luego, la tecnología, tal como vivimos en este tiempo, muchas veces nos distrae y nos distrae muchísimo. Porque quiero primeramente ver si sonó el teléfono, si llegó un mensaje, ¿qué dice ese mensaje? ¿O qué pasó en las redes sociales? ¿O qué sucede en esto? Entonces, como que la vida nos lleva más hacia afuera que hacia adentro. Y ahí viene ese choque, esa crisis. ¿Cómo unir y cómo aprovechar la tecnología sin quitarnos esta vida interior, esta vida espiritual? Hay un cambio de paradigmas, un cambio profundo también de mentalidad y de los conceptos y valores que forman una visión particular de la realidad. Yo creo que ustedes como maestros, maestras, como pedagogos, pues conocen tantas realidades. Chicos, niños, que saben muchísimo de muchas cosas, que gracias a la tecnología pues se han metido por todos lados y saben bastante, pero no hay nada profundo. Hablan de muchas cosas, pero no hay esa profundidad de vida. No hay ese concepto fuerte que les sostenga. Y ahí viene la debilidad, ¿no? Hay un profundo desencanto debido a que la racionalidad científica y técnica no ha permitido alcanzar la felicidad individual y colectiva. Sí, queremos respuestas. Queremos que todo sea probado, científico, ¿no? ¿Dónde pruebo? Y entonces la parte más dura es llegar hacia adentro. Entonces quiero respuestas de todo, pero no me respondo yo mismo. Ese yo está vacío. Hay una insatisfacción general, un sentimiento de mal vivir, de miedo, de inseguridad generalizados. ¿Por qué los suicidios? ¿Cuántos suicidios? Mire, en Loja, y es lo que tratamos y conversamos y buscamos cómo llevar adelante la vida, ¿no? Loja va a ser la sede, o es ya la sede de la 6ª Jornada de la Juventud que se celebra ahora en septiembre. Es con los jóvenes. Allá van a reunirse 8,000 jóvenes posiblemente. Pero decimos, y el cuestionamiento nuestro, vendrán 8,000 jóvenes, y nuestros jóvenes de aquí mismo. En un mes, 4 suicidios. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Por qué ese desencanto? ¿Por qué ese sinsentido de la vida? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué no hay? ¿Qué no existe? Gran parte de las nuevas generaciones asistidas en el mundo actual carecen de la capacidad de ser tolerantes ante la frustración. La interioridad, la vida espiritual, da sentido muchas veces a las cosas que no tienen sentido. ¿Cómo llevar adelante un sufrimiento, un dolor? La pregunta que hacían anteriormente también, ¿no? Por ejemplo, la depresión, todas esas situaciones y enfermedades de este tiempo. ¿Por qué? ¿De dónde viene? ¿De dónde surge ese desencanto? De pronto lo que consumen, se consume mucho a través de los medios, pero lo que se consume no es la realidad. Ya viene el desencanto. Hay un mundo de fantasía, pero no un mundo de la realidad. Me quedo en la fantasía y vivo en la fantasía. ¿Cuántos que luchan por ser youtubers, no? O por estar transmitiendo todo. Entonces mire, el desencanto. A veces queriendo ser estrella, de un momento al otro. A ver si pego también, ¿no? ¿Cuántas cosas que van apareciendo en nuestros jóvenes? Creo que es importante por eso este tema que se ha planteado. La época actual envuelve al hombre en entretenimiento, ruido, sobreestimulación y el desorden que impide el crecimiento de la vida interior.
Si paso todo el tiempo con los audífonos, ¿cuándo pienso en mí mismo? ¿No es cierto? Entonces vivo aislado del mundo, fuera de mí mismo. Entonces vivo un mundo irreal. Vivo solamente hacia afuera, pero no entro dentro de mí. Y ahí no puedo aceptar las otras situaciones que aparecen, ¿no? Los medios nos ofrecen visiones fragmentadas, discontinuas de la realidad. Por un lado, existe indiferencia religiosa, secularismo, escepticismo y superstición. Existe esto. Dentro de las redes sociales, ¿cuánto aparece de vida espiritual, de religión, de esto, ¿no? Hay páginas bonitas, pero quizá no son llamativas. O quizá no estamos trabajando suficiente en esto, también para llevarles a un trabajo profundo. Hay tanta cosa que encuentran en las redes, pero quizá hace falta también un trabajo en este sentido. Por otro lado, hay una búsqueda de lo espiritual, eso vemos, sentimos. Hay una búsqueda de espiritualidad. Y de pronto se va buscando por otros lados, pero mal enfocada, ya que existe un sincretismo, una mezcla de múltiples creencias y ritos venidos de Oriente, disfrazados de espiritualidad. O si no, pues no. Veamos nomás cuánta fuerza ha cobrado el esoterismo. ¿Cuántos, por ejemplo, a ver qué me dicen las cartas, no? Soy católico, creo en Dios, pero voy a ver qué dicen las cartas. O voy a hacerme leer la mano. O voy a hacerme una limpia, ¿no? A ver que me quiten las malas energías. Y todo esto es ese sincretismo. O sea, tengo una necesidad de vida espiritual. Tengo necesidad de algo más. Pero como que me desenfoco también. Y quiero recetas inmediatas. O quiero de pronto soluciones inmediatas, ¿no? Por eso, mire, la importancia de una vida espiritual. Y cómo formar también, entonces, para esta vida espiritual, ¿no? De importancia. ¿Por qué es importante la vida interior y la espiritualidad? Porque el crecimiento espiritual le permite al ser humano avanzar en las comprensiones de la vida, de su propia vida, de la vida de los otros. La espiritualidad nos centra, nos lleva a enfocarnos, a conocerme de verdad, a aceptarme como tal, a conocer la realidad de los otros, a aceptar la realidad de los otros. La espiritualidad me forma, me lleva a ese encuentro conmigo mismo, con los demás y por supuesto con el ser trascendente, con Dios para nosotros. Porque prepara el alma, la mente y el corazón para la toma de decisiones. ¿Vea? ¿Qué decisiones tomamos? ¿Por qué fracasamos? En una profesión, pues, o en un estudio, ¿cuántas veces vemos? Un chico sigue una especialidad en la universidad, después se arrepiente. Se casa, se divorcia, o mejor ya no quieren casarse tampoco, ¿no es cierto? Entonces hay toda esa situación. ¿Qué pasa? No tengo esas respuestas desde el corazón, desde la vida interior. Porque la espiritualidad es una vía de perfeccionamiento para el ser humano. Desde ella, la persona puede llegar a ser más persona, más humano. Una espiritualidad verdadera le hace más persona, le personifica más, le hace más humano, le sensibiliza más. Una verdadera espiritualidad le lleva a esto, tanto que hablamos ahora de tolerancia. ¿Por qué hablamos de tolerancia? ¿Por qué somos intolerantes? Porque no nos toleramos a nosotros mismos, porque no tenemos una vida con nosotros mismos. Si yo no me tolero, ¿cómo puedo tolerar al otro, no? Entonces viene este sentido, porque ayuda a gestar acciones de cambio y de transformación desde el interior. La espiritualidad ayuda a esa transformación, a ese cambio verdadero. ¿Cuántas cosas cambia una vida espiritual? ¿No? Cuando se toca el corazón, cuando se llega al interior de uno. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque la vida se dinamiza, resignifica y avanza a medida que la asunción del espíritu es mayor en los ambientes de actuación de cada persona. Si encontramos un ambiente verdadero de espiritualidad, de vida, de encuentro consigo mismo, mire cuántas cosas cambian. Cuando se profundiza en la interioridad, en la espiritualidad, cuántas cosas se mueven dentro de la persona y cuántas cosas mueven de verdad. Porque Dios obra desde dentro. Dios actúa en el plano espiritual. Él actúa en el creyente y desde ahí gesta las modificaciones que acontecen en el plano material. Él gesta. ¿Cómo esta persona tan difícil, tan complicada que era,
de pronto entró en un proceso y ahora le vemos transformada. ¿Pasa o no pasa esto? Claro que sí. Nosotros hablamos de conversión. Cuando uno entra en su interior, cuando vive esta espiritualidad, se transforma, se convierte. Para nosotros es la conversión permanente, ¿no? Cuando el ser humano vive sin interioridad, pierde el respeto por la vida. Queridos maestros, maestras, aquí está la parte, ¿no? ¿Por qué el irrespeto? ¿Por qué toda esa violencia? ¿Por qué el sinsentido de la vida? ¿Por qué el suicidio? Perdió el sentido de la vida, el respeto por la vida. Y ahí viene, ¿no? Ya no respeto al otro, no respeto a los demás, algo me falta dentro, no respeto a nadie. Entonces viene ese irrespeto por las personas, por las cosas, pero sobre todo se incapacita para escuchar el misterio, lo trascendente. Cuestionamos, se cuestiona todo, porque no estoy contento conmigo mismo. No estoy contento conmigo y por lo tanto no estoy contento con la sociedad, con este mundo. Entonces, me vale todo, ¿no? Entonces, el sentido es esto. Por eso que se pone y justamente se invita a esta formación integral. Para ustedes este término ya es muy conocido, ¿no? Ya pues saben muy bien. La formación integral es un estilo educativo que pretende no solo instruir a los estudiantes con los saberes específicos de las ciencias, sino también ofrecerles los elementos necesarios para que crezcan como personas, buscando desarrollar todas sus características, condiciones y potencialidades. Si hablamos de esta formación integral, educación integral, debemos topar todo esto, ¿no? Para que la persona crezca, pero crezca en todas las dimensiones. Ya vamos a ver un poquito las dimensiones de la persona, ¿no? Que siempre se habla. Para orientar procesos que busquen alcanzar la realización plena del hombre y de la mujer. La pregunta es siempre esta, ¿no? ¿Te sientes realizado? ¿Te sientes realizado en tu vida? Entonces, ahí viene toda esta parte, ¿no? Porque uno lo que siempre busca es sentirse realizado, la realización de la persona, sentirse pleno, plenificado, ¿no? Entonces, la formación integral tiene que llevar justamente a desarrollar al hombre y la mujer desde lo que cada uno de ellos les corresponde y es de su propia vocación personal, sentirme bien, sentirme que no me equivoco en la vida. También contribuye al mejoramiento de la calidad de vida del entorno social. Entonces, mire, una formación integral contribuye a ser buenos ciudadanos, a llevarnos bien con los demás, esas buenas relaciones con los otros. Entonces, esa vida espiritual dentro de toda esta formación integral nos lleva a todo esto, ¿no? A vivir sobre todo dentro de esta realidad. ¿Cómo se lleva a la práctica esa formación integral? Cuando se plasma la formación integral en el proyecto educativo institucional, tanto en los principios, planes, programas, en las políticas institucionales del centro educativo, ahí tiene que verse esa formación integral. Hablando siempre desde la educación, desde el ámbito educativo, pero en la sociedad tiene que darse lo mismo, en el ámbito de la catequesis, en el ámbito, por ejemplo, de la planificación dentro de las diócesis o las instituciones o comunidades religiosas, entra todo esto, ¿no? Cuando se pone en marcha todas estas acciones educativas y se aprovecha cualquier espacio educativo para formar a la persona de manera integral, ¿no? Lo integral. ¿Qué tengo que formar? Ustedes ya conocen muy bien las dimensiones de la persona, por supuesto. Ahí pongo una cita del documento que Monseñor Luis ya nos citaba también en la primera ponencia, ¿no? La Gaudium et Spes, los gozos y esperanzas. Ahí dice el Vaticano II, el hombre uno y entero. Qué bonito sobre todo que así ponga el documento de la iglesia. El hombre uno y entero, con cuerpo y alma, corazón y conciencia, mente y voluntad, será el punto capital de nuestra preocupación. Qué bonito que sería que nos grabemos nosotros esta frase del documento de la Iglesia del Vaticano II, Gaudium et Spes, de 1964. Y ahora estamos ya en el 2022. ¿Cuántos años han pasado, no?
del 1964. Entonces, qué importante. Uno entero, cuerpo y alma, corazón y conciencia, mente y voluntad. Uno entero, no dividido. No voy a educar solamente la mente. No voy a educar solamente ciertas destrezas. Voy a educar a la persona integral. Todo, uno entero. Entonces, qué bien sobre todo que nos recuerde el Vaticano esto. Dimensiones de la persona. Cuando se habla de las dimensiones de la persona, se está haciendo referencia a las distintas esferas de la existencia de la vida humana, que constituyen nuestra existencia y que podemos cultivar en un mayor o menor grado. El desarrollo de dichas potencialidades se traduce en el crecimiento personal, integral y por supuesto en la parte completa del ser humano. Por eso, nuevamente repetimos, esta educación integral la educación es integral si se lleva a plenitud todas las dimensiones de la persona humana, no solamente el intelecto, o no solamente, por eso que hay muchas cosas que todavía tenemos que revisar nosotros, ¿no es cierto? ¿Cuándo pasa de año una persona o un estudiante? Cuando ha rendido, ha sacado las notas, ha sabido, ha conocido, pero no se toma en cuenta las otras condiciones. ¿Cuándo se le proclama abanderado a una persona? Porque ha obtenido las mejores calificaciones. Que de pronto no les pase a ustedes como me pasó a mí cuando yo me graduaba en sexto curso, ¿no? Es entonces como cuando no había todavía la división que existe ahora. Era de primero a sexto grado y de primero a sexto curso. Entonces, pues tenían que tomar todas las calificaciones, ¿no? Desde primer curso hasta sexto curso. Y las mejores, el que tenía el mejor puntaje era el abanderado. Muy bien. Y ganó el abanderado. Y cuando teníamos que jurar la bandera, ninguno quería jurar la bandera con él. Le decíamos al rector, queremos que traiga otra persona, aunque sea un militar, pero no queremos jurar la bandera con él. Porque los compañeros sabíamos, ¿no? Él sacó su puntaje porque copiaba. Era un experto en la copia. Era un buen copión, pero no era un buen estudiante. Entonces, mire, eso puede pasarnos a nosotros. Entonces, el abanderado o la abanderada será porque es un buen estudiante. Y luego otros valores que tienen que venir también ahí, ¿no? Entonces, por eso que es la formación, la educación, la persona integral. ¿Qué calificamos? Yo creo que ahí viene también para nosotros ese cuestionamiento, ¿no? ¿Qué calificamos? ¿Cuándo un estudiante es bueno? Las mejores notas, entre comillas, pero ¿y el resto? ¿Y la parte humana? La relación con los demás y esto, ¿no? Entonces, por eso, las dimensiones de la persona deben ir creciendo y desarrollándose desde un centro, la experiencia interior de la persona, la experiencia interior. Bien, aquí un poco, pues, se ponen estas dimensiones de la persona, aunque ahora hay otras, ¿no? También que se pone. Dimensiones de la persona, corporal, psicológica, cognitiva, espiritual, social. Hace algún tiempo, cuando trabajaba en Cáritas Nacional, también hablamos de las dimensiones de la persona. Hicimos estos muñequitos, ¿no? Y entonces aquí sacamos más dimensiones, ¿verdad? Antropológica, social, política, económica, ecológica, cultural, espiritual, o al revés, ¿no? Entonces la persona tiene más dimensiones. Así es que esas dimensiones hay que educar en la persona. Y esa es la cosa que tenemos que empeñarnos. Entonces, ¿cómo educar todo esto? Entonces, mire, si tenemos esto un poquito, la dimensión corporal, no es solamente educación física. Es la condición del ser humano quien puede manifestarse con su cuerpo y desde su cuerpo construir un proyecto de vida, ser presencia material para el otro y participar en procesos de formación y de desarrollo físico y motriz con su cuerpo. No es lícito, dice justamente la Gaudium et Spes, cito otra vez, no es lícito al hombre despreciar la vida corporal, sino que por el contrario, tiene que considerar su cuerpo bueno y digno de honra, ya que ha sido creado por Dios, ¿no? Entonces el cuerpo. Entonces creo que esa es la parte linda. Cómo educar con el cuerpo, la dimensión corporal, corpórea, ¿no?
la belleza del cuerpo, no la vanidad, la belleza. Todo lo que Dios ha hecho con nuestro cuerpo y las maravillas, ¿no? Y luego todo el cuerpo que es comunicación. Monseñor Luis ya decía, ¿no? Las miradas, todo comunica. El ser humano, el cuerpo comunica. Los profesores saben muy bien qué pasa con los estudiantes cuando llegan, ¿no es cierto? Se sienta y el chico está mirando al cielo. ¿Qué pasa con este niño? O llega agresivo, o llega con otras cosas, o lo que quiera, ¿no? Siempre el cuerpo comunica. Por eso es que es importante la comunicación, o sobre todo la formación en este sentido, la dimensión corpórea, ¿no? La dimensión corporal nos invita al desarrollo, ¿se dirige a qué? A cuidar el propio cuerpo y el cuerpo de los demás. Ahí viene justamente los golpes, la violencia. Si yo valoro mi cuerpo, la parte corpórea, ¿no? Entonces la formación de esto, el cuerpo de los demás, ahí viene también, ¿no? Todo lo que hablamos de los embarazos de adolescentes, de toda la cuestión, el cuerpo. Hablemos de esto. Formemos el cuerpo, la vida corpórea. No es el cuerpo de pecado, que hay que taparlo todito, ¿no? Y ya, con eso ya está hecho todo. No. Entonces, mire, el cuerpo. Practicar hábitos de vida saludable. Respetar el propio cuerpo sin prácticas de autoagresión, ¿no? Cuando había la época de los chicos, de los emos, ¿no? Cuando se cortaba todo así. Y otro tipo de autoagresión que también hay tantas formas de autoagresión. Entonces, ¿cómo llevar a esta dimensión? Desarrollar armónicamente la corporeidad, ¿no? Esto creo que es para nosotros importante. Dimensión social. Nos referimos a la capacidad que tiene el ser humano para relacionarse consigo mismo y con los otros mediante el uso de la comunicación verbal y no verbal. La comunicación, ¿verdad? La palabra, pero también el cuerpo, ¿no? Las miradas, verbal o no verbal. Me vio mal, ¿qué estamos diciendo? Los ojos, ¿no es cierto? No me hizo caso. ¿Verdad? Entonces ya pasé y ni me saludó. Entonces siempre estamos ahí, el cuerpo comunica. ¿Ya? O si no, pues vea, desde lejos ya estamos, hola, ¿no? Entonces el cuerpo, sin que se escuche. Entonces la comunicación, que es la parte de relación, la relación social, para vivir esa integración con los demás, ¿no? Entonces, una comunicación verbal o no verbal. La interioridad cristiana no puede concebirse sin esta dimensión social del ser humano, pues es la que fundamenta nuestra espiritualidad comunitaria. Nuestra espiritualidad o nuestra vida cristiana aislada o solamente quizá de anacoretas que vivan en el desierto o vivan en la montaña, esa no es. Jesús vivió siempre el encuentro, como nos habló Monseñor Luis, ¿no? El encuentro, la cercanía, esta parte social que es importante. Entonces, la dimensión social es importantísima para nosotros, formar buenas relaciones sociales. Es la comunión con los otros y en relación con ellos es como descubrimos juntos el paso de Dios por nuestras vidas, con los demás. La experiencia de Dios en relación con la comunidad, en relación con los demás. Ahí nos quitamos también esta falsa concepción que existe ahora, ¿no? Con que yo crea, basta. ¿Por qué voy a estar metido en la iglesia? Allá esos que vivan en esos grupos, yo con que crea, basta. Eso es lo que se vive hoy, y muchísimo. Y ustedes escucharán, ¿no es cierto? Entonces, ¿a la iglesia para qué? ¿A los grupos para qué? ¿Con la parroquia para qué? Con tal que yo crea, basta. Entonces, ¿cómo de formar también esta dimensión social dentro de nuestra fe y nuestra espiritualidad en la escuela, en el colegio, para la vida? Y ahí viene también para nosotros, ¿no? Lo que decía Monseñor Luis, de pronto sentirnos es que hemos fracasado o hemos logrado. ¿Cuántos de nuestros estudiantes que salen de nuestros colegios, escuelas, son verdaderamente practicantes de su fe? Y viven esa fe con alegría en las parroquias, viven con alegría en la iglesia. ¿Cuántos están integrados en la parroquia donde es la comunidad de comunidades? Eso tenemos que lograr, o sea, integrar en la comunidad. No decir, ya les graduamos, ahora sí, desaparezcan. Y desaparezcan de todo, ¿no?
A veces pasa eso. La celebración de grados es una ceremonia de despedida muy solemne, de todo, hasta se les pone gorrito, ¿no? Para que ya se despidan de todo. Entonces, mire cuánto nos involucra sobre todo esta relación en la dimensión social. Por eso, el desarrollo de la dimensión social se dirige a ¿qué? A ser capaz de interactuar significativamente, interpretar mensajes con sentido crítico. ¿Cómo ser críticos en la realidad actual que estamos viviendo? ¿Cómo vemos desde la vida espiritual y esa dimensión social lo que vivimos hoy, ¿no? Ser respetuoso de la palabra del otro, tolerancia que tanto dicen. Entonces, mire, ser abierto al diálogo y a la confianza, abierto, la apertura, ¿no? A esto nos lleva la dimensión social, la formación a esto. Tener y usar un vocabulario respetuoso y adecuado. Entonces, mire, cosas concretas que tenemos que educar, tenemos que formar, ¿no? Y tenemos que ir llevando sobre todo dentro de los desafíos de la vida. La dimensión psicológica es el área de la vida de las personas que tiene que ver con las emociones, los estados de ánimo, los sentimientos y en general con la experiencia subjetiva de cada persona. Desarrollar esta dimensión ayuda a lograr la integración mental y emocional a través de las dinámicas de la reflexión personal, del diálogo y del acompañamiento individual. El trabajo de la misma nos permitirá el autoconocimiento, el descubrimiento de la individualidad de sí mismo y del otro, ¿no? Qué importantes que son los DC ahora, ¿no? Qué importante, la dimensión psicológica. El informe del DC siempre pedimos, pero qué importante sobre todo es entender esta dimensión en la persona. ¿Cómo tiene que dirigirse el desarrollo de esta dimensión? Estar en condiciones de expresar sus propios sentimientos. Hablaba siempre, mire, la persona, pues dentro de todo lo que somos, de todas las dimensiones, pero casi siempre somos, y sobre todo nosotros latinos, somos más sentimientos afectivos. La primera forma de relación es esta, ¿no es cierto? Cómo me trató, cómo me acogió, qué me dijo. ¿Verdad? Ni siquiera me dio la mano, o sí me dio la mano, me dio un abrazo. Entonces, somos emotivos. Entonces, siempre, por ejemplo, los sentimientos son importantes, ¿no? Los sentimientos en sí mismos. Tener alto grado de autoestima. ¿Cuántas veces se habla de la autoestima en la escuela? Que no es llevarle al orgullo, porque también pasa esto, ¿no? Tanta autoestima que al final termina desbordando de autoestima. No, la autoestima que vaya sobre todo, o sea, que se estime a sí mismo desde su vida interior. Acéptate como eres, vive lo que eres. Entonces es importante ser empático y respetuoso con los demás y con la naturaleza. Es empatía con los demás, vivir bien con los demás, ser autocrítico y reflexivo. La dimensión cognitiva se refiere a la capacidad que tienen los seres humanos para relacionarse, actuar, analizar, crear y transformar la realidad, ¿no? Facilitando la construcción del conocimiento. El proceso esencial de esta formación tiene como punto de partida la razón iluminada por la fe, la dimensión cognitiva, que no es solamente conocimiento, ¿no? Que nos lleva mucho más. Por eso, ¿a qué se dirige esta dimensión? Comprender el mundo, tener claridad crítica de la realidad que se desenvuelve, en la que se desenvuelve la vida, ser crítico ante esto. No decir, pues el mundo está mal y me deprimo, no hay esperanza. No, ser crítico. Y desde ahí vienen las propuestas. Comprender el cuerpo y sus sentimientos, comprender a la gente y sus cosas, ser inquieto por la investigación, tener conocimiento suficiente de los diferentes saberes, el respeto por los otros saberes, ¿no? ¿Hacia dónde voy yo? Antes pues era el DOVE, me acuerdo que era el Departamento de Orientación Vocacional que se llamaba, ¿no? Que bueno, que era sobre todo orientar hacia dónde están tus capacidades. Creo que eso pues el DESE tiene ahora esa competencia. Orientar las capacidades. ¿Hacia dónde va mi conocimiento? Práctico, crítico, intelectual, entonces científico, por ahí vamos, ¿no? Tener capacidad de comprender, de analizar y aplicar creativamente los saberes en constante interacción consigo mismo y con los otros y por supuesto
hoy tanto que hablamos con la naturaleza. Muy bien, vuelvo a la dimensión espiritual. ¿Qué es la dimensión espiritual? La posibilidad que tiene el ser humano de trascender, de ir más allá. No somos solamente de este mundo. No somos solamente para esto lo que estamos. Uno puede ser más, puede crear más, puede profundizar más. La espiritualidad nos impulsa hacia algo más grande, ¿no? Entonces, para ponerse en contacto con las demás personas, con el totalmente otro que es Dios, con el fin de dar sentido a su propia vida. Mire, dice un autor espiritual, ¿no?, que mientras más me acerco a Cristo, más me conozco yo. Porque Cristo se personificó, se hizo persona. Y mientras más me meto en Él, más me conozco yo. Qué bueno que sería aprovechar esta parte, ¿no? Y sobre todo nuestra dimensión espiritual. ¿A dónde se dirige esta dimensión? Dios como el ser trascendente o totalmente otro, a la persona humana y que da sentido a su existencia. La comunidad como lugar privilegiado en donde la persona se encuentra con los demás y donde está Dios, donde actúa Dios. Por eso la espiritualidad, es decir, con las vivencias internas de la persona, que tiene que ver con las preguntas que éste se formula y la construcción de sus sentidos para los seres humanos. La espiritualidad como la manera de disponer a la persona para que experimente su interior, el modo de percibir también a Dios. Yo creo que esto está claro, ¿no? Nuestros colegios, sobre todo, pues como ya lo decía Monseñor Luis, ¿cuál es la diferencia de un colegio fiscal y de un colegio confesional? Justamente esto, llévale a esto, tiene que distinguirse. Yo creo que esa es la parte o el reto que nosotros tenemos para llevar adelante, ¿no? La fe como actitud de obediencia y fidelidad humana, por la cual la persona se adhiere al ser trascendente. ¿Qué se propone? Siempre este nuevo estilo educacional. La formación integral debe llevarnos a un nuevo estilo educacional. Ponemos solamente ahí un poquito, ¿no?, el estilo actual y el estilo que proponemos. Hoy, por ejemplo, se ve la estandarización escolar. Hay que ver y a dónde hay que partir. La relación dialógica con la diversidad. Creo que los que tuvimos la oportunidad de participar en el Congreso de México, en el Congreso de la CIEC de México, justamente se hablaba de eso. Ya no podemos nosotros seguir con la estandarización de la escolaridad. Hay que llegar a la relación dialógica, a la persona, a la educación personalizada, se decía, ¿no? El profesor no es el gran maestro, el profesor es un mediador. Es esto, ¿no? El que media, el que ayuda a desarrollar los conocimientos de la persona. Hoy, por ejemplo, una escolarización fragmentada en áreas de conocimiento. Hay que llegar a procesos de educación integral. Hoy vemos la fragmentación de la identidad. Hay que llegar a una educación de la interioridad y de la intersubjetividad. Hoy tenemos el docente como transmisor del conocimiento. El docente tiene que ser mediador del conocimiento a ser construido. Es un mediador. Hoy tanto que nos preocupa el currículo integrado de las realidades contemporáneas. Hay que hablar lo que nos dice el Papa, un nuevo humanismo que une diversidad y unidad, igualdad y libertad, identidad y alteridad. Creo que por ahí tenemos que ir, ¿no? La interioridad se educa. Para educar la interioridad hay que hacer un camino, porque el viaje hacia la profundidad no se improvisa. ¿Qué decir entonces para educar la interioridad? Educar la interioridad es un proceso de desvelamiento que forma parte del desarrollo integral de la persona, de su condición de ser. Educar la interioridad es acompañar al niño, al joven, al adulto, a descubrir su mundo más íntimo, su potencia interior, su interior. ¿Qué tienes en el interior? Es ayudarle a que descubra el tesoro que tiene escondido, para que pueda interpretar los contextos de su vida y hacerse sensible a los valores, a las preguntas de fondo, sobre el sentido de la vida, que es lo que justamente decíamos, que es lo que no nos preguntamos ahora. La crisis ahora ya decía esto el Papa Benedicto XVI,
La crisis de este tiempo no es la crisis económica, no es la crisis de valores que tanto hablamos, es la crisis del sentido de la vida. Si el ser humano perdió el sentido de la vida, perdió el horizonte. ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Y hacia dónde va la vida? La espiritualidad, la interioridad tiene que llevarnos a esto, el sentido de la vida, a poner nombre a aquello que experimenta, aceptando con sencillez las propias capacidades y limitaciones. Qué difícil que es aceptar ahora las limitaciones, ¿no? Qué difícil que es aceptar la realidad, porque vivimos en un mundo de apariencias. Y eso es lo que siempre estamos poniendo, ¿no? Entonces, lo que muchas veces aparezco o presento en las redes sociales no es mi realidad, es mi mundo de fantasía, es mi mundo falso. La interioridad nos lleva a ser personas reales, a poner los pies en la tierra, que es lo que nos hace falta. Educar para la interioridad y la trascendencia significa educar también para el silencio interior, para el estudio, para la reflexión, para la consistencia interior, para la autoestima, para la contemplación, para la escucha, ¿no? Educar en este sentido, llegar sobre todo a estas dimensiones creo que es para nosotros tan importante, ¿no? ¿Qué quiere decir educar la interioridad? Consigo mismo, con los otros, con Dios, con la realidad, por supuesto, con la realidad y con Dios, ¿no? Favoreciendo siempre el autoconocimiento, la integración de las emociones, el descubrimiento de la propia vocación. Nos hemos olvidado de que en la educación hay que ayudarles a descubrir también su vocación, la vocación de los jóvenes, de nuestros estudiantes. ¿Hacia dónde va su vocación? Con los otros para vivir relaciones más auténticas y profundas, para evitar el egoísmo, manifestando el amor en la gratuidad y en el servicio. Con la realidad, para ser consciente de lo que nos rodea y lo compromete con la justicia. Y con Dios, por supuesto, ofreciendo experiencias a través de la contemplación, del silencio, la apertura, la admiración. Ya termino. ¿Quién educa la interioridad? ¿Quién es el que educa esto? Mire, ¿quién educa? Toda persona implicada en el desarrollo o en la educación de los niños y jóvenes puede incidir en el trabajo de la interioridad desde diferentes ámbitos, todos. Maestros, padres de familia, catequistas, los que trabajamos con personas, ¿no? Todos los docentes y las familias son agentes de educación de la interioridad. Somos agentes. El educador acompaña el crecimiento del niño o del joven, ayuda a sacar lo que hay dentro, sugiriendo, apoyando, animando, orientando y estimulando. Tú vales para esto. Ayer justamente escuchaba una noticia, ¿no? Mientras desayunaba escuchaba la noticia en una radio de un artista lojano. Ustedes saben que en Loja hay muchos artistas buenos, cantan bien, ¿no? Son buenos músicos. ¿Si hay lojanos aquí o no? Bastantes, muy bien. Entonces, así son los lojanos. Yo no soy lojano, pero estoy en Loja. Tengo el corazón lojano. Muy bien. Entonces, mire, ahí está esto, ¿no? Se escuchaba de este joven, pues ya una persona adulta ahora, que es un artista que tiene una presentación este fin de semana, y decía, a los 8 años, la profesora le descubrió su talento. La profesora de la escuela, y daban el nombre de la profesora, y decía, ella le estimuló para que sea lo que es ahora. Entonces, el educador acompaña, saca del alumno lo que hay adentro. Eso es una cosa muy linda, esa interioridad, ¿no? Para hacer este acompañamiento de búsqueda, el educador necesita igualmente volver la mirada hacia su interior y hacer esta experiencia primero. Es decir, yo mismo, conmigo mismo. ¿Cómo estoy yo? Mi vida interior como maestro, maestra, ¿cómo está? ¿Cómo vivo yo? Entonces también es un volver hacia uno mismo. ¿Dónde y cuándo se educa? Toda institución educativa debe tener sus políticas institucionales y en su proyecto educativo institucional la formación de la interioridad. Los objetivos, los contenidos, la metodología tienen que ser asumidas por toda la comunidad educativa. El profesor de inglés, profesor de matemáticas, profesor de educación física, todos. Decir esto no me compete.
como también decimos de la fe muchas veces, ¿no? Cuando tengo que educar o la clase de educación de la fe, no, eso a mí no me toca. Esa es la parte difícil, la que desintegra y donde nosotros vemos que no tenemos o no somos capaces de ser formadores de una formación integral. Cuando decimos, no me toca, no es mi competencia. Eso escuchamos frecuentemente. No, ese es del de religión. No, ese es del de educación física. O ese es de otro, pero a mí no me toca. Pues nos toca a todos. Sepa que si es que es profesor de matemáticas, tiene que formar también para la interioridad. Si es profesor de inglés, tiene que formar para la interioridad. Por eso los objetivos, pues tienen que llevarnos a eso, que se impregne en toda la vida de la escuela. Se puede educar desde diferentes ámbitos y áreas de la escuela. Todas las aulas de un colegio tienen que ser aulas de la interioridad, todas, ¿no? Todos los tiempos tienen que ser propicios para ayudar a crecer en la dimensión interior de los alumnos y los profesores. Disculpe, decir, monseñor, tenemos 5 minutos más ya para su termino. intervención. Muy bien, gracias a usted. Justo estaba terminando. Muy bien. Donde y cuando se educa, el educador ha de estar atento y abierto a las oportunidades extraordinarias que le ofrece el día a día con los niños y jóvenes. Debe practicar la meditación de textos sagrados para integrarlos, ¿no? También hay que implementar métodos de silenciamiento que creo que son importantes también para nosotros. Muy bien, paso acá para que justamente, ¿no?, te quede con esto. No salgas fuera de ti, entra en ti mismo. Donde vas, vuelve a tu corazón. Creo que es para nosotros la frasecita de San Agustín que nos puede iluminar. Y termino como pasando rapidito, solamente la última diapositiva, ¿no? Son de esos consejos. Consejos para padres de familia y educadores. Estar abierto a las propias vivencias íntimas, reacciones y sentimientos. Y de ese modo estar preparado para acompañar a los hijos, a los alumnos en sus procesos. Capacidad de escucha. Eso escuchamos también en la primera charla. Capacidad de escucha para detectar las necesidades de cada hijo o alumno en particular, ¿no? Ser capaz de dejarse sorprender, confiar en sus hijos, en sus alumnos, sin desesperarse, o decepcionarse de ninguno. Cada quien tiene su ritmo, ¿no? Eso sabemos. Considerar importante lo que favorezca la armonía y la belleza de lo que despierte alegría, admiración y ternura. Ser uno mismo y aprender a dejarse llevar por las propias intuiciones sobre las cosas. Hay que ser también realista y humilde para conocer los propios límites y tampoco no querer abordar todo, saber hasta dónde uno puede llegar, ¿no? Gracias por su atención, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, monseñor. Muy interesante su conferencia. Gracias por darnos luces para seguir adelante en esta misión vital que todos tenemos, las autoridades, docentes, padres de familia. Vamos a recordar un poquito de los temas que nos planteó monseñor sobre la interioridad y espiritualidad, fundamentales en la formación del ser humano. Dios obra desde adentro, nos ayuda a transformarnos en seres más humanos, nos invita a una conversión permanente. Nos recordó también las dimensiones de nuestros educandos y de todo ser humano, que son las corporales, psicológicas, espirituales, cognitivas, sociales. Y una frase muy interesante que sintetizó todo, ¿no? Que mientras más me acerco a Cristo, más me conozco yo. Primero interiorizarnos para poder así experimentar esta gracia que Dios nos da y poder difundirla a los demás, en especial a nuestros niños y jóvenes, que Dios nos los ha dado a nosotros para que podamos educarlos y transformarlos en unos mejores seres humanos para nuestra sociedad. Vamos a formular las preguntas para que monseñor pueda absolver las inquietudes. Nos preguntan, cuando ya se perdió el respeto por todo, ¿cómo ayudar si ya no escuchan, no hacen caso, no les interesa nada? Ahí justamente decía una de las cosas, los ritmos son distintos en cada uno. Creo que una de las cosas que siempre se tiene que saber, sobre todo dentro de nuestra pedagogía cristiana, es saber esperar, ¿no?
y sobre todo pues no se puede dejarle a la persona decir ya se acabó con esta persona, es un irrespetuoso o irrespetuosa y se acabó todo. No, yo creo que siempre hay una cosa que nos anima a nosotros y que es la esperanza. Ahí viene muy bien la parte de Don Bosco, la pedagogía de Don Bosco. Creo que es justamente la confianza primeramente en el joven, dejarle su tiempo, ¿no? Dejarle, como que dice, su tiempo y retomar cuando vea que es el momento adecuado. Entonces creo que esa es la parte fundamental que habría que tener en cuenta. Muy bien. Acá hay otra pregunta que nos dice, ¿cómo podemos como padres inculcar el valor de la castidad y cuidado del cuerpo de nuestros hijos en tiempos de búsqueda de placer inmediato, el hedonismo? Mire, ahí está lo que decíamos, la formación integral. A veces se recalca solamente en la dimensión psicosexual de la persona y no se toma en consideración las otras dimensiones. Por ejemplo, en la búsqueda de su sexualidad está siempre unida la parte afectiva, no solamente la parte, digamos, sexual o psicológica, la parte afectiva. Enseñarle sobre todo a sentirse amado él mismo, ¿no? A sentirse querido, querida. Desde ahí se valora a sí mismo, ¿no? Y también desde ahí se trabaja con esta otra dimensión, digamos, que se le va formando para una vida casta, para una vida de verdad, por una sexualidad sana más bien, que pueda llevarlo, ¿no? Entonces, tomando siempre en consideración también las otras dimensiones, el ambiente en que yo le estoy dando, qué ambiente le estoy propiciando, por ejemplo, a él, ¿no? ¿Qué es lo que él mira también de pronto ahí en todas las situaciones de la vida? Ahí viene también, mire, muy importante, sobre todo ahora, ustedes saben que hay una estadística en los adolescentes y jóvenes, sobre todo después de toda esta situación de la virtualidad, ¿no? ¿Qué es lo que creció más dentro del consumo de Internet? Fue justamente la pornografía, que creció abundantemente. Entonces, ¿qué es lo que faltó? Faltó de pronto el diálogo, la comprensión, la educación, la formación en ese sentido, que no se le enseñó quizá, ¿no? O simplemente también por el desconocimiento de muchos padres, sobre todo en la casa, pues que donde pasa esto, ¿no? No apareció, digamos, la figura paterna, materna, para formar también en esta dimensión del ser humano. Entonces, la formación no es solamente formarle para la castidad, es formarle en todas las dimensiones. Desde ahí viene también la formación de su vida sexual, de su vida del respeto, digamos, para sí mismo y también para los demás, ¿no? También nos formulan aquí otra pregunta. ¿Cómo puede hacer un docente de formación cristiana y de otras materias para enseñar e interiorizar de una manera cristiana a los estudiantes? Ellos tienen muchos problemas dentro de sus realidades y eso es preocupante. Muy bien, yo creo que decía en la exposición, mire, la interioridad nos lleva primeramente para formar en interioridad, es la formación primera es de cada uno de nosotros, ¿no? Uno tiene que sentir también que está formado en esto, o que vive una vida interior, que puede vivir esta dimensión con todos. Que luego me identifico cuando quizá me cuestionó también la pregunta que le hicieron a Monseñor Luis sobre qué hace la iglesia ante la realidad que vive. Cuando nos sentimos que sea nuevamente esta palabrita, lo que decía, el no me toca. Yo soy católico, pero no me siento iglesia, ¿no? Entonces, soy profesor, pero no me siento que estoy dentro de una institución católica, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí puedo decir, no, es que a mí no me toca eso. Cada uno tiene primeramente que cultivar su vida interior. Tiene que sentir también, sentirme parte de esto, sentirme parte de esta educación que estoy dando y de esta, digamos, de esta relación que tengo con una institución confesional, ¿no? Si no me siento parte de esto, imposible que yo pueda hablar y formar desde unos valores fundamentales, ¿no? Yo pues trabajé 11 años en Zamora y como obispo de Zamora pues se lleva adelante todo lo que es la educación fisco-misional. Y miren, en una de nuestras instituciones había, ¿no? Me dijeron después que había una profesora o estaba una profesora testiga de Jehová, profesora de matemáticas, por eso que dije sea pues ahí, ¿no? Y cuando llegaron los problemas y las quejas donde mí, que la profesora de matemáticas pues les asustaba a los chicos hablándoles de lo suyo, ¿no? Y les ponía diciendo, pues digamos, cambiaba todo lo que es la educación cristiana, ¿no? Cuando hablaba, por ejemplo, el altarcito que tenían ahí los muchachos en el colegio, en el aula, decía, eso no vale porque detrás de eso está el diablo, ¿no? Y los muchachos iban asustados por eso, ¿no?
Entonces era de inglés, pero hablaba desde su fe, porque la fe y la vida no puede desintegrarse jamás, ¿no? Entonces, la fe que yo profeso la vivo, y donde quiera que esté la comparto y la siento. Entonces, por eso que no podemos nosotros decir, no, esta es competencia solamente del otro. La identidad de la institución es fundamental, la vivencia personal, por supuesto, pero sobre todo sentirnos que estamos dentro de un mismo quehacer y una misma realidad que tendríamos que desarrollar juntos. Y la última inquietud, ¿cómo ayudar a los estudiantes a alejarse del celular y a descubrirse como seres individuales que busquen su interioridad y espiritualidad? Miren qué bonito esto, ¿no? Y creo que no solamente a los estudiantes, para nosotros mismos, a ver, ¿cuántos estamos pegados o de pronto nos hemos convertido en adictos del celular, ¿no? Creo que es esto. Yo creo que una de las cosas lindas, por ejemplo, ahora que ponen los muchachos y que vemos, ¿no?, en las redes, los retos. Mire qué bonito que es, sobre todo cuando he visto en un colegio que pusieron esto, a ver, el reto de esta semana, ¿no? Y le ponían un reto ahí, decía, a ver, el reto de esta semana va a ser utilizar menos el celular y leer más este libro, un libro de lectura. O sea, ponerle retos a los chicos, ¿no? Desafíos. Creo que es importante. Hoy ellos hablan de retos y si nosotros nos metemos en el lenguaje de ellos y en la vida de ellos, qué importante también desde la fe, podemos hacer muchísimas cosas en ellos, ¿no? Por ejemplo, quitar esta adicción no es fácil, porque se necesita un trabajo integral, nuevamente hablamos de lo integral, ¿no? No solamente del profesor, es la familia también. Ustedes saben muy bien, muchos chicos pasan solos y el único medio que tienen para estar ahí comunicándose ahora es el teléfono. Pero yo creo que si les ponemos desafíos, les ponemos retos y cada vez les vamos comprometiendo más a los chicos, les vamos llevando también, sobre todo, al encuentro con otras cosas. Muy bien. Ya, muy amable, espero haber monseñor. respondido. Muchas gracias. Un aplauso muy fuerte. Muy bien, muy bien. Igual, espérense un ratito. Igual como hicimos con Monseñor Luis, pónganse de pie, por favor. Vamos a ser cariñosos y a responder ese amor, ¿ok? Nuevamente, su mano derecha sobre su mano izquierda y su mano izquierda sobre la derecha. Apriétese fuerte, fuerte, fuerte. Y todo ese amor que usted tiene hoy, démosle a Monseñor Walter como agradecimiento por esa hermosa ponencia que nos ha dado el día de hoy, ¿ok? Listo. De parte de la Fe de Guayas le vamos a llegar a Monseñor este libro sobre los aportes al Pacto Educativo Global, pues para que lo lleve como un recuerdo de su participación aquí en este evento. Muy bien. Bien. Vamos a escuchar a